Bem, pessoal, vou novamente começar do começo. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Boa tarde, boa noite ou boa manhã, onde estiverem. Vamos começar a nossa aula inaugural, a aula inaugural do programa de pós-graduação em demografia. Devido às circunstâncias, né, de estarmos ainda em processo de pandemia, o que é algo ruim, mas, por outro lado, a gente teve a oportunidade também de fazer essa atividade e convidar colegas no estrangeiro para poderem falar um pouco sobre suas pesquisas e seus trabalhos envolvendo demografia. Então, temos a honra hoje de ter o nosso... Já é conhecido do pessoal, né? Já esteve aqui em Campinas em 2017, José Manuel Aburto. Né? Vou falar um pouco sobre o José Manuel, antes de mais nada, né? O José Manuel Aburto, ele tem formação em Ciências Autoriais, né, pelo Colégio do México, e tem treinamentos em demografia pelo Center for Demography of Health and Aging, na Universidade de Wisconsin-Madison. Também possui treinamento em demografia pela Universidade de Roma, La Sapienza, sobre o programa European Doctoral School of Demography. Recentemente, ele obteve o título de doutor em Health Science e Demography pela Universidade de South Denmark e Max Planck Institute for Demographic Research. E hoje ele trabalha através de uma fellowship da Newton International Fellowship, do British Academia. Hoje ele está na Universidade de Oxford, no LCDS. Né? O José Manuel é um jovem doutor, mas com uma vasta experiência em pesquisa, então acho que essa é uma oportunidade boa que nós estamos tendo aqui. Né? Recentemente ele foi agraciado com o European Demography Awards, né? Então temos aqui a honra de ter um pesquisador que está desenvolvendo muitas pesquisas de ponta relacionadas principalmente ao tema que envolve desigualdade em mortalidade, e ele vai hoje nos agraciar com uma apresentação sobre seus trabalhos relacionados com desigualdade em esperança de vida e o impacto desigual do excesso de mortes provocados pela pandemia em desigualdades em mortalidade, isso numa perspectiva internacional. Então, no mais, não tenho mais nada a acrescentar. José, I leave the floor to you. Antes de mais nada, desculpa, antes de eu finalizar, com relação às perguntas, tá, pessoal? Eu combinei com o José o seguinte: ele vai fazer a apresentação e vocês podem ir escrevendo algumas coisas aqui no chat, no decorrer, tá? Eu vou tentar pegar uma ou outra pergunta específica ali, não vai dar para ser todas, mas o que a gente acordou foi o seguinte: se vocês tiverem uma pergunta super específica para uma clarificação de um gráfico, alguma coisa, vocês podem interromper. Se for uma pergunta mais substantiva, que envolva mais elementos, a gente deixa isso para o final. Tudo bem? Então, vamos fazer assim. José Manuel, I leave the floor to you. So, your turn. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a hablar en español. Pueden hacerme preguntas en portugués, en inglés. Trataré de hablar lento para que nos entendamos, porque o meu português não é muito bom, então voy a falar en español. Primeramente quiero pues darle las gracias a Everton de que me haya invitado a esta clase inaugural. El Brasil siempre ha tenido un lugar muy especial en mi corazón. Justo hace 20 años yo fui a Brasil y justamente la primera ciudad que conocí fue Campinas. Yo iba de visita con un amigo de mi papá a un pueblo muy cercano de ahí que se llama Itapira. Entonces, desde pequeño, tenía yo 14 años la primera vez que fui a Campinas y siempre noté que hay una hermandad con los mexicanos. No sé si es porque Brasil ganó el Mundial del 70 y México
pues torcía para Brasil, para Pelé. Yo quiero pensar que por ahí va, luego en el 86 ganó Argentina, pero yo no le iba a Argentina. Entonces yo creo que nace una hermandad que a mí siempre me ha fascinado y estoy muy contento de que me hayan invitado. Veo que hay muchos nombres conocidos en la lista, exalumnos, también gente que me ha inspirado para ser un mejor investigador, gente a través de la cual también yo he seguido su trayectoria y que como joven investigador pues me gusta siempre tener esas inspiraciones. Entonces un saludo a todos los que nos conocemos, no puedo ver a muchas personas en la pantalla, pero les mando un abrazo y espero que esto les sirva de algo. Yo planeé esta plática de tal manera que no es muy técnica porque quiero que todos nos vayamos con un mensaje. Entonces voy a hablar un poco de mi investigación reciente, pero también un poco de mi desarrollo profesional. Yo me acuerdo cuando yo estaba haciendo mi maestría en demografía, venían investigadores a veces a presentarte cosas muy técnicas y al final de la plática yo salía creo que más confundido de lo que había aprendido. Entonces, y también otra cosa que a mí me hubiera gustado era que me platicaran, bueno, cómo poder hacer para, si yo quiero convertirme en un investigador internacional, qué caminos hay más allá de donde estamos, en mi caso era México. Entonces también compartir un poco esa parte de mi historia para los jóvenes que están haciendo su maestría, su doctorado, pues que vean cómo específicamente se le puede hacer para buscar oportunidades. Y al mismo tiempo, pues, desgraciadamente, esta plática se da en un contexto que ha sido catastrófico para nuestros países, para Brasil, para México y muchos países latinoamericanos. Lamentablemente no puedo estar ahí presencialmente y desafortunadamente por la falta de datos, por la falta de acciones de nuestro gobierno, pues esta plática se da en un contexto muy desafortunado y gran parte de lo que hablaré hoy justamente será de esa desgracia que nuestros países están sufriendo. Entonces, les mando igual un fuerte abrazo. Yo estoy en México, viajé de Inglaterra a México y me doy cuenta que no hay personas ya que no conozcan a alguien que haya tenido la enfermedad o que hayan sufrido indirectamente alguna desgracia en el hospital o hasta pérdidas humanas. Entonces, pues faltaría más que yo diera esta plática sin mencionar algo sobre esto. Ahora sí voy a empezar a compartir mi presentación porque les comento que mientras yo estoy viendo la presentación no los puedo ver a ustedes, entonces espero que la vayan siguiendo, me interrumpen si hay algo que no esté muy claro, si hablo muy rápido me dicen cálmate, entonces aquí estamos entre amigos, así que siéntanse libres de preguntarme lo que necesiten. Entonces ahora sí. Everton, nada más puedes confirmarme que se pueden ver las slides. Sí, está tranquilo. Gracias. Bueno, el título de mi presentación el día de hoy, pues se trata sobre el impacto desigual que ha tenido la pandemia en lo que se llama el exceso de muertes o exceso de mortalidad y también en la esperanza de vida desde una perspectiva internacional. Es decir, me estaré enfocando mucho a lo que se trata de disparidades, de diferencias entre países y no tanto en ese concepto de desigualdad que tratan los sociólogos, que tiene que ver más con diferencias sobre subgrupos étnicas o raciales, etcétera. Será una perspectiva muy macro, tratando de dar ese mensaje también de cómo la demografía ha contribuido a un mejor entendimiento de la pandemia, a una mejor difusión de la información y también pues a corregir a veces a investigadores de otros campos que no necesariamente tienen el entrenamiento demográfico. Entonces, yo estaba reflexionando mucho ahora que Alberto me invitó a dar esta plática sobre, bueno, hay que hablar de la investigación, pero también creo que muchos de los presentes aquí tienen pues un amor por la demografía, ¿no? O sea, por eso nos convertimos en demógrafos o en estudiosos de la población. Y hace poquito me invitaron a dar igual una plática un poco más técnica de demografía formal en Berkeley y me encontré con un artículo que yo ya había leído hace tiempo de Ronald Lee, de hace 20 años, que decía, bueno, la demografía formal está muriendo o qué va a pasar con ella.
porque, bueno, ahora tenemos datos individuales, tenemos datos longitudinales en los que podemos aplicar más modelos estadísticos de seguimiento, el survival analysis, otro tipo de modelos. Y se preguntaban, ¿no? ¿La demografía formal morirá o por qué todavía necesitamos esos indicadores agregados, esos indicadores, las tasas crudas que tanto nos gustan, las tasas estandarizadas, ¿no? ¿Serán tan relevantes? Y si algo bueno trajo la pandemia en nuestra disciplina es que la pandemia nos ha ayudado a justamente recordar lo básico de la demografía. Lo básico que es contemplar, por ejemplo, el proceso de envejecimiento de las poblaciones, las diferentes estructuras de población, un proceso distinto de las diferencias por edades del proceso de mortalidad. Entonces, a mí me dio, desde ese punto de vista, obviamente, mucho gusto, siendo demógrafo, y yo siempre he tenido, pues, un amor, a lo mejor no soy el mejor, pero me ha gustado mucho esa parte de la demografía matemática, demografía formal, siguiendo los pasos justamente de investigadores mexicanos como Vladimir Canudas Romo, y latinoamericanos también, como algunos presentes aquí, que hacen tanta investigación, Everton, Bernardo, Luciana, Casio, por ejemplo. Entonces, pues me dio mucho gusto que otra vez regresáramos a lo básico de la demografía, que es entender las estructuras de población primero. Que era, al principio, cuando empieza la primera ola, veíamos indicadores por 100,000 habitantes, indicadores por tal, infecciones por 100,000 habitantes en ciertos países, y lo primero que los demógrafos dijeron fue, a ver, espérate, no podemos estar comparando países o poblaciones de esta manera sin antes tener en cuenta, bueno, la estructura de la población. Y ha habido en el último año, pues, muchos estudios que han hablado de esto. Yo aquí les menciono uno que fue desarrollado por mis colegas ahí en el centro de Leverhulme Center for Demographic Science en Oxford, que apenas llegué. Es un grupo de demógrafos interdisciplinarios que vienen de distintos backgrounds, ¿no? Algunos sociólogos, epidemiólogos, y publicaron este artículo muy corto sobre cómo la ciencia demográfica puede ayudarnos en entender lo que era en aquel entonces cómo se estaban desarrollando y cómo ajustar los fatality rates de COVID-19. Y esta era una de sus gráficas principales. O sea, aquí tenemos lo que viene siendo en este panel la población, la estructura de la población de Italia en azul y de Corea en rojo, y dado un cierto modelo, algunos supuestos, pues estas son las muertes que se esperarían, asumiendo que el 10% de la población se infectara con lo que en aquel entonces eran las tasas específicas de fatality rates, ¿no? Y acá tenemos, pues, otro grupo de países con una población mucho más joven, como el caso de Nigeria, donde todavía vemos esa forma de una pirámide de población, y Brasil, que va hacia una pirámide de población más envejecida. Y en torno a esto, pues, encontrábamos que va a haber muchas diferencias en cómo las poblaciones, pues, más envejecidas esperarían muchas más muertes, porque en primera el virus está afectando a la población más anciana, y de hecho incrementa con la edad bastante rápido, en comparación a aquellos países donde todavía una gran proporción de la población se encuentra en edades más jóvenes. Entonces empezaron a decir, bueno, entonces esos países jóvenes como México, como los países en general de América Latina, donde la población de arriba de 60, pues todavía no es tan grande en términos proporcionales, comparada, por ejemplo, con en aquel entonces Italia, que era uno de los países más afectados. ¿Y qué pasó? Pues pensaron, a lo mejor el hecho de que una población sea más joven va a contrarrestar el efecto del COVID-19. Y bueno, un año después sabemos que eso era completamente falso. Y nosotros, un grupo de investigadores latinoamericanos en Europa, nos reunimos, muchos de ustedes, de hecho, para mandar un mensaje que al final no fue bien escuchado, no fue bien recibido por esas revistas internacionales que necesitábamos que dieran el mensaje, que era, necesitamos estar haciendo pruebas mucho más rápido y a mucha más gente para tener una idea de lo que está pasando. Y hoy estamos a más de un año después y aún no tenemos estrategias concretas de hacer pruebas que nos ayuden a mitigar el impacto. Entonces, ahí nosotros escribimos esta nota
juntamos a un montón de gente para que firmara la necesidad de hacer pruebas, lo mandamos a revistas muy prestigiosas, ninguna pega. A la semana siguiente ves que hablan de países mucho más pequeños. Siempre también creo que es algo que hay que tener en cuenta. No hay una representación, yo creo, justa en muchas revistas internacionales cuando se refiere a países latinoamericanos. Y entonces dijimos, bueno, hay que actuar de otra manera. Si no nos escuchan, pues a lo mejor hay que tratar de mandar ese mensaje de otra manera, un poco indirecta. Y entonces nosotros platicábamos que era verdad que teníamos una población más joven en Brasil, en México, en Ecuador, que también estaba pegando muy fuerte en aquel entonces, pero también tenemos una desventaja clave, que es la cantidad de comorbilidades que hay en nuestras poblaciones. El grado, por ejemplo, de obesidad en México es altísimo, en Estados Unidos también. Y eso que vemos ahora, pues vemos que gente que en Europa no estaba falleciendo por ser joven, entre comillas, en México y en muchos países sí los vemos. Entonces intentamos mandar este mensaje, pues como pueden ver, de hecho la autora líder es Marilia, una brasileña, por ahí anda también Casio, Enrique, que es de Colombia, Diego, que es de Guatemala, y Alain, que no estoy muy seguro, pero creo que es canadiense. Y bueno, y mandábamos este mensaje de, sí, es verdad que la población y su estructura son muy importantes, pero hay otros factores de salud y demográficos que pueden también contribuir en cómo vamos a entender la carga de la pandemia. Y hicimos este gráfico muy sencillo, donde simplemente comparamos cuál es la prevalencia de ciertas comorbilidades, como las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del riñón y enfermedades pulmonarias, en comparación a Italia, ese país que en aquel entonces estaba siendo tan afectado y que nosotros argumentábamos que, bueno, no podemos decir que los demás están protegidos por ser necesariamente poblaciones más jóvenes, sino que también existen otras diferencias que van a ayudar a que el COVID-19 también esté matando a gente joven. Y aquí vemos los resultados para Brasil y Nigeria, es un resultado muy descriptivo, simplemente las diferencias en prevalencias comparadas con Italia en varios grupos de edad. Y vemos que en todos, prácticamente todos, pues la prevalencia de estas son más altas tanto en países como Brasil y Nigeria en comparación con Italia, excepto por aquí las enfermedades cardiovasculares ya en edades más adultas. Entonces, reflexionando un poco en esto, pues encontrábamos que la demografía se volvió mucho más relevante, que a lo mejor vemos que ya no se le presta tanta atención muchas veces dentro de las universidades. Esto se refleja en que no hay departamentos de demografía. Casi siempre estamos ahí como metidos en un departamento de sociología, en un departamento de epidemiología, de salud pública, y en realidad hay muy pocas universidades que tienen departamentos de demografía como tal. Y yo creo que la pandemia, si algo ha ayudado, es a darnos relevancia como disciplina, como investigadores, y porque hemos sido también claros en dar ese mensaje de una información oportuna. Bueno, dicho esto, pues pasamos al siguiente reto, que era, bueno, ¿y cómo vamos a estimar el número de muertes causadas a raíz del COVID-19? Si para empezar en nuestros países y en todos los países del mundo había una capacidad insuficiente, pues para hacer pruebas si una muerte se podía deber a COVID-19 o a SARS-CoV-2. Por supuesto, también hay problemas de clasificación de causas de muerte. Esto ha existido siempre y, de hecho, muchos autores brasileños, incluyendo Bernardo Everton, han trabajado con estos temas de diferencias en la clasificación de causas de muerte. Y también ha habido una gran diferencia en las intervenciones que se han hecho, que pueden también haber afectado no solo la causa de muerte COVID-19, pero también otras causas de muerte. Entonces, para poner un ejemplo, en Inglaterra se especulaba que tanto el miedo por COVID-19 y el hecho de que el sistema de salud estuviera saturado, pues iba a hacer que aquellos que tenían a lo mejor un tratamiento pendiente de cáncer o de enfermedades crónicas, pues no iban a ir al hospital, y esto potencialmente podría incrementar también la mortalidad por otras causas de muerte. Al mismo tiempo hay hipótesis que son todo lo contrario, que decían, bueno, si vamos a estar teniendo intervenciones no farmacéuticas como los lockdowns en periodos largos, pues esto puede también hacer que las
causas de muerte externas como accidentes pues decrezcan, ya que hay pues menos exposición. Y hay otros temas pues también que se han hablado muy importantes, como por ejemplo también un tema que a mí me ha gustado mucho, bueno, me ha gustado mucho más bien, que he estudiado, y lamentablemente la mayoría de los resultados que me toca reportar son malos, que es el tema de violencia, que también, bueno, cómo la pandemia va a afectar, por ejemplo, la violencia dentro del hogar, dado que estamos más tiempo dentro del hogar, o cómo va a afectar, por ejemplo, a los homicidios que ocurren fuera del hogar. Entonces, hay muchos elementos multidimensionales pues que están afectando la mortalidad debido a la pandemia. Y para esto, pues una solución que se viene dando históricamente en otras pandemias, también desde la de 1918-1920, es el concepto de exceso de mortalidad, o excess deaths, o que lo vemos reportado en los medios. Lo vimos, ¿no? Grandes dashboards del Economist, del Financial Times, y ya poco a poco empezaban a salir también, pues, artículos más académicos tratando de medir más, con más certeza el tema de exceso de mortalidad. Y aquí otra vez los demógrafos pues contribuimos, ¿no? Porque lo primero que vimos fue la gente tomando solo el promedio de 5 años y tratando en base a eso inferir qué estaba sucediendo. Se tomaba el exceso de mortalidad, era simplemente la diferencia entre lo que observábamos en el 2020 en alguna semana contra lo que había ocurrido en términos de muertes de los últimos 5 años. Ahora, claramente, este enfoque tiene, pues, problemas. En primera, no se tenía en cuenta la edad, el proceso de envejecimiento, y también, pues, el tamaño de la población, lo que en estadística muchas veces llamamos exposure. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, este es una snapshot de lo que reporta el Financial Times, ¿no? Que por supuesto son bien recibidos todos estos esfuerzos, ¿no? Sobre todo en países donde la información es escasa, donde la información no se está reportando de manera certera, no se está desagregando por edad, no se está desagregando por sexo. Pues por supuesto se trabaja con lo que se tiene, pero hay muchos países donde sí hay esa información y donde a lo mejor ese modelo de solo tomar el promedio de los últimos 5 años, pues tenga un efecto sustantivo en esa estimación de exceso de mortalidad. Y por supuesto, pues aquí vemos que los países latinoamericanos, pues todos, la mayoría, han sufrido consecuencias devastadoras en algún periodo del año. Por ejemplo, tenemos Bolivia, Brasil, ¿no? Brasil también, y México, que hablaré un poquito más de ellos más adelante. Chile, ¿no? Incluso Chile, que es como el país que casi siempre va como a la vanguardia, más pegado a esos países, por ejemplo, de Europa en términos de esperanza de vida. Ecuador, que sabemos que también las consecuencias fueron devastadoras al inicio de la pandemia. México, ¿no? Donde no se ha hecho nada, donde parece que no sucede. Es como estar en México para mí ahorita es como estar en un mundo paralelo, completamente distinto de lo que estaba viviendo en Inglaterra. Y bueno, y todos estos esfuerzos también nos llevaron, como demógrafos, les decía, a preguntarnos, bueno, ¿y qué tan importante es tomar en cuenta el proceso de envejecimiento de una población? ¿Qué tan importante es tomar en cuenta el efecto de la temporalidad, ¿no? de la mortalidad? Y entonces nos llevó a pensar en, bueno, ¿qué podemos hacer para tratar de contribuir un poco a esta discusión? Y en el contexto de Inglaterra y Gales hicimos un estudio donde hacemos un modelo que se ajusta simultáneamente por edad, por temporalidad de las semanas, y también se tiene en cuenta el proceso de envejecimiento de la población, cómo va cambiando en el tiempo, pero además hicimos una comparación sistemática de distintos modelos que estaban ahí en la literatura y uno que proponíamos nosotros. Entonces, para no hacerles el cuento largo, esta gráfica lo que muestra pues es el acumulado de exceso de mortalidad en las primeras 47 semanas del 2020 para Inglaterra y Gales con 95% de intervalos de predicción, y podemos ver, bueno, como ya más o menos lo que sabíamos, que esas edades jóvenes, el exceso de mortalidad básicamente es cero, no observamos. Después vemos, incluso en países como Inglaterra y Gales, que el exceso de mortalidad de la gente entre 45 y 64 años, pues tampoco era tan bajo como se creía. Empezábamos ya a ver que había un incremento sustancial en estas edades.
y ya vemos que estos números van aumentando pues conforme la edad. Y esto también se debe a que hay mucha más gente ahora en Inglaterra y Gales, pues que están envejeciendo. Otro efecto que vimos fue que en los meses de marzo, de verano, sobre todo en edades adultas, pues aquí vemos cómo esta curva baja. Y esto pues lo que nos quiere decir es que durante esos meses pues vimos de hecho menos mortalidad de la que esperábamos. Y esto pues se le puede deber a diferentes razones. Una de ellas fue que es probable que la gente también ya haya aprendido mejor esas conductas de salud, a lavarnos las manos, a estar en casa si no teníamos que salir, y esto pudo haber contribuido a esa menor mortalidad que la esperada. La otra también es lo que en inglés es una palabra muy fea, de hecho, que se llama harvesting, que tiene que ver con que quizás algunas personas pues como que se vinieron, su mortalidad se vino un poco anticipada, que quizás hubiera ocurrido después en el año, y por supuesto, pues también todas las intervenciones no farmacéuticas, como los lockdowns, etcétera. Entonces, al final del año reportamos casi 70,000 muertes. En las primeras 47, ya tomando todas las edades, encontramos que hubo cerca de 32,000 muertes en exceso para hombres y más de casi 26,000 para mujeres, con implicaciones pues devastadoras para un país desarrollado como Inglaterra y Gales, que ha sido hasta ese entonces y hasta ahora creo también uno de los más afectados en todo el continente europeo. Y como les mencionaba, pues otra de las preguntas importantes era, bueno, ¿y qué tan importante es la selección de un modelo para calcular lo que es el exceso de mortalidad? Ya establecimos que pues hay que tomar temporalidad, hay que también tratar de desagregar por edad. ¿Por qué? Porque un proceso de envejecimiento lo que te va a llevar es que haya más personas en edades adultas, pero al mismo tiempo las personas en edades más jóvenes está disminuyendo. Entonces hay que tomar eso en cuenta, porque tomando información del pasado, pues tú esperarás más y menos muertes dependiendo de en qué grupo está. Pero también había esta pregunta ahora de, bueno, ¿y qué tan importante es un modelo de exceso de mortalidad? Entonces nosotros hicimos un enfoque pues sistemático de comparar diferentes modelos. No voy a entrar en mucho detalle, pero aquí, por ejemplo, tenemos lo que son un General Additive Model con una distribución binomial negativa, con una Poisson, luego un modelo que es utilizado mucho en epidemiología para el exceso de mortalidad, que es el modelo Surfling, y lo hacemos igual con una distribución Poisson, y este es lo que se ha venido reportando en muchos de los medios, que es el promedio de los últimos 5 años. Y lo que encontramos, para países a lo mejor aquellos que han sufrido mucho, como Brasil, como México, quizás la selección del modelo sea irrelevante, porque al final lo que estamos viendo es que ya no importa qué modelo utilices, el número es completamente desorbitante, fuera de lo que se esperaría y totalmente devastador pues para las poblaciones. Pero en el caso de Inglaterra, aquí les pongo el ejemplo de las primeras semanas ya desde el 2020 hasta las primeras semanas del 2021, pues vemos que este modelo de los 5 años sistemáticamente produce estimaciones mucho más altas. Como les digo, en algún país quizá esto ya sea irrelevante, pero en países donde la diferencia puede ser 20,000, pues por supuesto que tiene una implicación de qué modelos se van a utilizar. Ahora, esta gráfica fue hecha por uno de los autores del artículo, Jonas Showley, y vemos, por ejemplo, que también se puede tomar el promedio de los 5 años de mortalidad, es decir, de las tasas de mortalidad que se dieron en los últimos años, y este es sistemáticamente el que produce la menor estimación. Tenemos modelos, por ejemplo, que ya incluyen temperatura, ¿no? Se tiene que, mientras más frío es el invierno, pues puede ser un buen predictor la temperatura para ver si la mortalidad va a aumentar o menos con respecto a otros años y con respecto, por ejemplo, a los meses de verano. Y todo esto era simplemente para mostrarles que, bueno, en casos como Inglaterra, donde el exceso ya ha sido masivo, pues la selección del modelo tiende a ser un poco ya una pregunta de más, pero aún así vemos diferencias entre este modelo de 20,000 muertes. Pero ¿qué pasa con países, por ejemplo, donde las consecuencias de la pandemia no han sido tan devastadoras? A mí me tocó, de hecho, la primera parte de la pandemia. Yo estaba todavía en Dinamarca, acababa de terminar
el doctorado. De hecho, mis papás vuelan a Dinamarca y justo apenas alcanzaron a regresar porque es cuando de repente se viene la pandemia y Dinamarca pues actúa muy rápidamente. Es un país también con muchos recursos donde se pueden dar el lujo de tener lockdowns largos, donde hay un soporte institucional, un soporte de gobierno, etcétera. Pero ahí la diferencia de un modelo a otro hace el 100% de tu conclusión. Entonces, aquí, por ejemplo, esta línea son las muertes registradas por COVID-19 y cada una de estas líneas es un modelo que se ajusta desde la semana 10 a la 26 del 2020. Y aquí tenemos en modelo en negro, perdón, este modelo que pues lo resaltamos, es un modelo que de hecho se desarrolló por Silvia Rizzi y Jim Boppel y fue publicado recientemente en PNAS, que es un modelo que se trata como de desagregación de muertes en el año tomando en cuenta su temporalidad. Pero lo que podemos ver con esto es que en el caso de Dinamarca, el modelo que selecciones es así, ¿no? Te puede dar como un exceso de mortalidad, como incluso un no exceso de mortalidad. Y si tomáramos en cuenta los intervalos de predicción de todas estas líneas, pues al final concluiríamos también en muchos casos que no hubo ni exceso ni tampoco por debajo. Entonces, en estos países, pues el modelo que se ajuste, tener en cuenta que la población está envejeciendo, tener en cuenta las diferentes dinámicas por edad y teniendo en cuenta información histórica, pues hace una diferencia muy alta en cuanto a la conclusión que tendríamos sobre exceso de mortalidad. Y todo esto se los quiero decir porque estos reportes de exceso de mortalidad están ahí todo el tiempo fuera, lo vemos en los periódicos, los vemos en las noticias. Entonces creo que como demógrafos deberíamos de tener también una visión un poco más, pues no comprar el dato como tal, sino siempre cuestionar qué hay detrás de ese dato. Y bueno, esta gráfica la tomé ayer de Our World in Data, solo para mostrar, ¿no? Aquí también es un modelo en el que solo se basa en los últimos 5 años de mortalidad, pero como les decía, ya en países de América Latina, la selección del modelo tiende a ser un poco ya no tan importante, dadas las consecuencias ya tan devastadoras. Y todo esto para mostrar, ¿no?, que países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil, México y Guatemala, pues todos, ¿no?, con exceso de mortalidad sustancial, ¿no? Con Ecuador, cómo se había afectado en esa primera ola, Bolivia, ¿no?, y Brasil y México, que hasta ahora son de los peores países, no solo en exceso de mortalidad, lo que lo hace también pues más devastadores, que son de los países más grandes del continente americano. Y este exceso de mortalidad pues fue una herramienta pues muy útil para un poco no tener que lidiar con esas faltas de pruebas de COVID-19, ¿no?, que quizás nos estaban dando una subestimación bastante sustancial en cuanto a lo que estaba ocurriendo en términos de mortalidad. Pero al final, es convertir este exceso de muerte en una medida relativa que nos permita hacer comparaciones en el tiempo y también entre países, pues no es trivial. Vemos por ahí fuera lo que es el C-Score, el P-Score, y todos estos indicadores pues son buenos para darnos una idea, pero no son necesariamente los mejores para hacer comparaciones. Muchos de ellos también dependen de qué tan grande es la población, ¿no? Porque entre más pequeña es una población, pues la varianza puede ser más grande en términos relativos. Entonces es muy difícil hacer estas comparaciones sobre el exceso de mortalidad entre países y en el tiempo. Y esto puede ser pues muy importante, sobre todo si queremos ver qué tan desigual ha sido el impacto de la pandemia en términos de longevidad, de mortalidad para los países. Bueno, y para esto, nosotros lo que hicimos fue pues cuantificar cuál ha sido el impacto de la pandemia mediante analizando lo que vienen siendo las pérdidas en la esperanza de vida. Como un ejercicio para ver, bueno, ahora sí, poder comparar, ver qué edades han contribuido más a estas pérdidas, pero al mismo tiempo tener una idea también de qué quiere decir esto en términos de un indicador que es muy querido para los demógrafos, pero también para mucho planeamiento de política pública. Y entonces, cuando publicamos nuestro estudio como un preprint, vi que en Twitter se vino una ola de, pero
¿qué es la esperanza de vida? What is life expectancy? Y se ve, nos dimos cuenta también que hay una falta de entendimiento de este indicador por parte de la población en general. Y con lo cual, pues también nosotros como demógrafos tenemos un poco de responsabilidad de tratar de dar el mensaje lo más claro. Y para esto, junto con Ilia, él pues hizo un thread en Twitter de qué se trata, qué es life expectancy, qué es la esperanza de vida, pero también cómo no interpretarlo. Aquí puse como contexto pues esta gráfica famosa de Jim Open y Jim Boppel en Science, ¿no? Que muestra lo que viene siendo la esperanza de vida récord en un año. Esto lo publican ellos en Policy Forum en Science. Y fue un artículo revolucionario porque hasta aquel entonces muchas agencias de estadística, creo que incluso las Naciones Unidas, pues establecían un límite en la esperanza de vida. Y lo que ellos encuentran es que muchas veces, incluso en el año que se decía que la esperanza de vida ya no iba a subir más de, no sé, 80 años, pues ya había un país justo en ese año que ya tenía más de 80 años. Entonces fue un paper, un artículo muy innovador y revolucionario en ese aspecto. Y yo tuve la oportunidad de, cuando estaba en Dinamarca, de trabajar con los dos autores, y en particular, pues, uno con el que siempre quiere estar ahí al lado es Jim Open, porque te cuenta un montón de historias y te cuenta chistes con su humor británico. Y yo una vez te pregunté digo, a ver, platícame, ¿cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo fue que escribiste este artículo? Y él lo que me platicó fue que fue a presentar este artículo al Max Planck, ¿no? Cuando Jim Boppel lo inaugura, poco después Jim Open va y presenta este artículo y se le acerca a Jim Boppel y le dice, esto es lo mejor, la mejor presentación que yo he visto en toda mi vida, y ya de ahí se pusieron a hacer el artículo y bueno, y se creó. Y quizás a lo mejor le habré echado más de su propia cuenta para hacer esta historia más dramática, pero se las pongo aquí como contexto para todos los nuevos demógrafos, pues este es un artículo que es necesario de leer como demógrafo. Bueno, y ya pasando un poco al tema ya más académico de la esperanza de vida, pues veíamos que hay mucha confusión. La esperanza de vida en inglés, life expectancy, el expectancy como que está haciendo que la gente crea que esto es una proyección, que es un pronóstico de cuánto vas a vivir. Y hay que tener claro que la esperanza de vida en un periodo, pues es simplemente una fotografía del perfil de mortalidad en ese entonces. No es una proyección ni un pronóstico, es un número que sale de un modelo, ¿no? Que es la tabla de vida, y lo que quiere decir es, bueno, ¿cuánto viviría un recién nacido hoy si las condiciones de mortalidad no cambiaran en el tiempo? Y por supuesto, la primera crítica durante la pandemia es que entonces este indicador está asumiendo que va a haber una pandemia a lo largo de tu vida siempre, y esto pues no va a ocurrir. Sin embargo, lo que yo sí veo es que en primera, es un indicador que no depende de información proyectada, que no depende de creerle también a un modelo de mortalidad que quizás va a proyectar 100 años en el futuro, sino que solo necesitas lo que está ocurriendo hoy. Y aunque no es una proyección, sí es como un buen termómetro para ver qué tan bien o qué tan mal vamos, y sobre todo que nos deja comparar entre diferentes poblaciones y en el tiempo. Entonces, para los que tengan Twitter y quieran aprender un poco más sobre esto de la esperanza de vida, pues los invito a ver el thread que hizo Ilya Kachnitzky, también un investigador de la Universidad de Dinamarca, un amigo mío, que también es un personajazo y un muy buen investigador. Y estos fueron nuestros resultados. Lo que hicimos en primera fue, pues, tratar de recolectar los datos, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar tantos datos y de dónde vamos también a tratar de armonizar de tal manera que tengamos tablas de vida para muchos países que sean comparables? Y para esto, pues, nos fuimos al Human Mortality Database, que tienen una nueva base de datos que es el Short Term Mortality algo, que básicamente lo que están haciendo es recolectar información de mortalidad, en su mayoría por edad y sexo, semanalmente de muchos países. Y lo que nosotros hicimos fue, pues tomemos todos esos datos, tomemos también los
el denominador, los exposures, y los que estamos utilizando son los del World Population Prospects de la más nueva revisión. Y en algunos casos, pues tuvimos que hacer también un procedimiento para hacer esto lo más armonizable posible, ¿no? En cuanto a grupos de edad y para poder tener un número que sea más comparable. Y pues hasta ahora tenemos ya 29 países en nuestras estimaciones. Y esta gráfica lo que muestra es la esperanza de vida al nacimiento en esta columna y la esperanza de vida a edad 60 en esta columna. La cruz es el año 2019, el circulito son el año 2020 y la diagonal pues viene siendo el año 2015. Y de aquí pues vemos ya una historia que más o menos conocíamos, que España ahorita es, dentro de este grupo de países, pues es el país con la esperanza de vida más alta, seguido de Suiza, Francia, Italia. Y abajo, en estos países, pues encontramos a los países de Europa del Este, que también históricamente son aquellos países que se han quedado un poco atrás del progreso en cuanto a reducciones de mortalidad comparado con otros países de Europa. Y tenemos aquí a Chile, ¿no? Más o menos en medio. Chile, que es una de las esperanzas de vida más altas de América Latina, reflejando pues todo el progreso y desarrollo que ha tenido en los últimos años. Y lo otro que se puede ver en esta gráfica, pues es que no hay países latinoamericanos. ¿Y por qué no hay? Porque no hay datos. O sea, a un año, más de un año, nuestros países siguen sin proveernos de datos que sean oportunos, que estén desagregados por edad, que estén desagregados por sexo. Una catástrofe, y para mí me parece una catástrofe, ¿por qué? Porque México, por supuesto, por ejemplo, hablo de México porque es el caso que más conozco. Yo trabajé en el INEGI, que viene siendo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y tiene una infraestructura impresionante para que no haya datos oportunos, desagregados. A mí me parece, pues, un fracaso total de las agencias de estadística de los países latinoamericanos en un momento tan importante de la historia. Si en algún momento necesitábamos que estas oficinas se pusieran las pilas, era este. Y bueno, moviendo un poco más en este estudio, pues lo que a nosotros nos interesaba era medir qué tanto la esperanza de vida iba a cambiar en el 2020. Y aquí lo que esta gráfica muestra es cada una de estas rayitas. El rojo se refiere a las mujeres y el azul a los hombres, es el promedio del incremento en la esperanza de vida de los últimos 5 años. Entonces, por ejemplo, a la esperanza de vida al nacer podemos ver que casi todos los países han incrementado su esperanza de vida continuamente en los últimos 5 años, ¿no? De hecho, Lituania siendo la que más. Y también vemos, ¿no?, que algunos países pues se han estado quedado sin tantos cambios, como Estados Unidos, que ya sabemos que la esperanza de vida de Estados Unidos no ha incrementado mucho en los últimos años, se ha mantenido más o menos al mismo nivel. Pero ya lo que vemos aquí pues es una medida ya de cuál ha sido el impacto del COVID-19 y vemos que casi todos los países su esperanza de vida cayó en 2020. Con los países más afectados siendo los hombres en Estados Unidos, un dato que ya se venía reflejando en reportes iniciales que no contaban con todo el 2020, pero que la oficina de Estados Unidos reportó hace poco. Bueno, pues ya juntando todo el 2020 vemos que esta caída es mucho más sustancial de la que se creía. Vemos también que unos países, los países de Europa del Este, que no fueron afectados en la primera ola, sino en la segunda, pues ya vemos que su aumento en mortalidad ha sido sustancial. Y como siempre, bueno, no como siempre, pero como más o menos siempre, vemos aquí a los nórdicos sin perder esperanza de vida, incluso algunos incrementando levemente, pero incrementando esperanza de vida en 2020. Un reflejo de dos caras de la moneda. Una donde hubo intervenciones oportunas, hubo intervenciones, pues la gente cree en sus gobiernos, les hace caso, y otros, pues devastadores. Y por aquí mismo nos encontramos a Suecia, ¿no? Que Suecia estuvo mucho tiempo también llamando la atención en las noticias. ¿Por qué? Porque era ese país de la parte de Escandinavia que no hizo nada. Y aquí, pues, no será el peor, pero comparado con sus hermanos, los países nórdicos, que siempre están como peleando
en quién va a ir mejor, pues vemos que las consecuencias han sido pues devastadoras. Y por supuesto, pues yo me toca dar clases en la EDSD, en la European Doctoral School of Demography, de descomposición, un tema que siempre me gustó muchísimo porque pues desde chiquito, bueno, desde que empecé la maestría, uno de mis supervisores fue Irán Beltrán Sánchez, y él termina su doctorado en la Universidad de Pensilvania, y uno de sus papers pues era de descomposición. Entonces, desde ahí él me empieza a meter esta idea de, mira, como demógrafos podemos contribuir bastante haciendo descomposiciones, tratando de jugar un poco con las ecuaciones para ver si podemos entender mejor ese proceso subyacente de la mortalidad. Luego trabajamos con Vladimir, su tesis es de descomposición. Y luego me tocó hacer el doctorado con Alison Van Raalte, con Jim Boppel, que pues si son maestros de algo, son de descomposiciones. Entonces aquí esta gráfica lo que muestra es que tanto los grupos de edad han contribuido a esa caída del 2019 al 2020. Entonces cada barrita, los colores oscuros se refieren a la ganancia en la esperanza de vida de los últimos 5 años. Podemos ver que, por ejemplo, aquí Estados Unidos su esperanza de vida incrementó en su mayoría por mortalidad arriba de 80 entre 2015 y 2019, pero vemos que esa ganancia fue pequeña en comparación a otros países como, por ejemplo, justo los países de Europa del Este que han incrementado muchísimo su esperanza de vida en los últimos años, ¿no? Entonces, es la gente generalmente adulta que está contribuyendo a esas ganancias. Y en los hombres vemos que los grupos jóvenes en algunos países siguen siendo muy importantes, considerablemente aquí en Lituania, Croacia, vemos que la mortalidad de 0 a 60 pues contribuyó más de un año en la esperanza de vida de 2015 a 2019. Sin embargo, ya todas las barras a la izquierda, las barras negativas, pues son las pérdidas de esperanza de vida del 2019 al 2020. Y vemos que en muchos de los países, pues se da el caso que se venía esperando, que era que la gente de 80 años y más son las que están contribuyendo mucho más a esa disminución de la esperanza de vida, lo cual también es bastante relevante porque eran justo esos grupos donde se observa el progreso en los últimos años. Pero también vemos otros países con un patrón no tan claro, por ejemplo, Estados Unidos, la mortalidad de aquellos menores de 60 años contribuyó sustancialmente a esta reducción de la esperanza de vida en el 2020. Lo mismo observamos en países donde el grupo de 60 a 80 para hombres contribuye sustancialmente. Y todo esto para hacer notar también qué tan importante ha sido la distribución de las muertes por edad y que la historia tampoco es tan clara como lo creíamos en un principio. Y otra vez, una contribución de la demografía a tratar de entender mejor estas disparidades que observamos. Y por último, pues esta figura lo que muestra es qué tanto de esa pérdida en esperanza de vida se puede atribuir directamente a muertes oficiales de COVID-19. Sin embargo, aquí está esa limitación que vengo hablando desde el inicio, que es que no tenemos información clara para muchos países de cuántas muertes realmente fueron por COVID-19. Entonces, esto en términos comparativos es muy difícil, pero lo que sí se puede analizar es que para cada país esta barrita es muy, muy certeramente una subestimación del efecto de la causa de muerte por COVID-19. Y aún así vemos que en países como España, Eslovenia, Inglaterra y Gales, Bélgica y Chile, la pérdida es de más de un año por muertes oficiales de COVID-19, tanto para mujeres en esta columna como para hombres. Y para poner un poco en perspectiva esto es, bueno, estamos en el 2020 cae y muy probablemente es un shock de la mortalidad, pero hay que ponerlo en una perspectiva histórica. Entonces, esta gráfica lo que muestra son el cambio en la esperanza de vida para cada año. Entonces, cada barrita es cuánto cambió la esperanza de vida en un año para cada uno de estos países. Y esta línea roja representa la caída en 2020. Entonces, lo que podemos ver aquí es que en perspectiva, la caída que se observa en 2020 para muchos países es sin precedentes. O sea, en España, la caída de esperanza de vida de tal magnitud, nos vamos hasta acá, hasta la Segunda Guerra Mundial. Si tuviéramos información para Rusia, muy seguramente nos iríamos
a la caída de la Unión Soviética, cuando la esperanza de vida en Rusia cae estrepitosamente después de todo esa tremendo shock que fue para la mortalidad. Y lo mismo vemos, por ejemplo, para Suecia, igual, nos vamos hasta la Segunda Guerra Mundial para observar una caída tan grande como la que observamos en 2020. Y esto es para mujeres y esto es para hombres. Son resultados muy similares. Los hombres en general también en esta discusión de diferencias por sexo en mortalidad, pues los hombres en casi todos los países sufrieron caídas mucho más grandes que las de mujeres. Y entonces un poco como para concluir, para discutir un poquito, es que en primer lugar lo que muestran los resultados es que la pandemia ha tenido un efecto en la población, en la salud de la población, en la longevidad, pero específicamente en la esperanza de vida, pues que es casi sin precedentes en los últimos 50, 60 años, en 2020. Uno de los problemas, como les mencionaba, es que no tenemos datos certeros para hacer este tipo de cálculos todavía en muchos países latinoamericanos. Sin embargo, la evidencia que está emergiendo pues sugiere que países en desarrollo como Brasil y México, que han sido devastados por la pandemia, pues sufrirán pérdidas en 2020 en la esperanza de vida mucho más grande de esas que estamos reportando nosotros en este estudio. Similarmente, diferencias por subgrupos, por ejemplo, aquellos en un estrato socioeconómico más alto comparado con aquellos en un estrato socioeconómico bajo. Por ejemplo, en Estados Unidos vemos que aquellas poblaciones socialmente con desventajas como la población afroamericana y la latina, pues sufrieron pérdidas mucho más grandes comparados con los blancos no latinos. Y esto se puede extender a países como los nuestros también. El elefante en el cuarto, la falta de datos. Necesitamos esos datos, necesitamos datos certeros de nuestros países. Parece que los gobernantes, los que están a cargo, no están haciendo nada basado en evidencia científica. Parece que están yendo con sus sentimientos o no haciendo absolutamente nada. Y pues obviamente tener estos datos nos ayudaría a nosotros como investigadores para poder también examinar las causas de estos impactos que han tenido tan desiguales entre los países, pero también adentro de los países, y también incluyendo comorbilidades, cuál va a ser el efecto en el largo plazo de servicios de salud, cuáles serán los efectos de las intervenciones no farmacéuticas, como el uso de máscaras, los lockdowns, etcétera, son necesarios para poder pues, nosotros seguir también contribuyendo a esta discusión desde un punto de vista demográfico. Y por supuesto, les muestro yo esta esperanza de vida, esta caída es muy probable, es simplemente un shock, es muy probable que, dadas experiencias pasadas, pues que la esperanza de vida suba en el 2021, esto es todavía mucho más positivo, dado que la vacunación pues está considerablemente avanzando en muchos países, en otros no, claramente, pero puede que sea un shock para la esperanza de vida. Sin embargo, todavía necesitamos pues ver cuáles serán las consecuencias en el largo plazo en términos de morbilidades, por ejemplo, por lo que se llama long COVID, y los impactos también de que un servicio de salud, un sistema de salud estuvo sobresaturado, también necesitará un tiempo para recuperarse, también para poder proveer a todas aquellas personas pues, que no tuvieron sus tratamientos. En México y en muchos países hay evidencia ya, por ejemplo, de tratamientos de cáncer que se vieron pues, pospuestos por la epidemia. Y también cuáles serán los efectos en las desigualdades. Yo lo veo muy claro, mucha gente de estratos socioeconómicos más altos están teniendo más rápido vacunas que los pobres. Esto puede que incremente, pues, o sin lugar a duda, lo que hará será tener un efecto en el proceso de desigualdad, tanto social y económico, de nuestros países, y pues tenemos que ver qué tan grandes o no serán esas cicatrices que deje el COVID-19. Y como demógrafos, creo que estamos justo en una posición clave como científicos, pues para informar las políticas públicas y también una evaluación de ellas, pues para mitigar las consecuencias en los años venideros. Y como les comentaba, pues que quiero también tener unos 5 minutos para hablarles a todos esos alumnos que están haciendo su maestría o su doctorado, bueno, de muchas veces tenemos esa duda, o yo la tenía por lo menos de, bueno, ¿y cómo funcionan las cosas? ¿Cómo se hacen las cosas si, por ejemplo, me quiero ir a hacer un doctorado a Estados Unidos o me quiero ir a hacer un doctorado a Europa? Entonces yo les quería hablar un poco de mi experiencia. Obviamente ustedes tienen ya
pues egresados de muchas de estas escuelas como profesores. Sin embargo, a mí algo que me hubiera ayudado en este tipo de pláticas es que me dijeran específicamente, dime, o sea, qué caminos hay que pueda seguir. Y en términos de demografía, yo creo que una de las cunas recientes pues de entrenamiento demográfico en Europa, pues es la European Doctoral School of Demography, que ya lleva 15, 16 años, ¿no? Esta fue fundada por Franz Villekens, Jim Boppel, como empieza en el Max Planck Institute for Demographic Research, y poco a poco, pues más universidades y centros se han ido uniendo a esta iniciativa, que básicamente lo que es un año de formación incentiva en demografía, donde juntan a todos los demógrafos o los que están estudiando demografía en un país. En mi caso, a mí me tocó estar en Roma ese año, y en ese año, pues lo que va a suceder es que muchas personas, profesores, generalmente prominentes y otros más jóvenes, pues van y te dan una clase y te dejan una evaluación, pero es un proceso de aprendizaje puede ser extenuante en ciertos periodos, pero también es muy beneficioso porque creas una red de investigación tanto con tus compañeros, con tus profesores, que después nos abrirán las puertas. Y esto yo creo que es clave para tener una representación más grande como latinoamericanos en los programas internacionales de demografía. Porque si una cosa yo creo que hemos demostrado es que esas instituciones que están formando demógrafos en México, como CEDEPLAR, como UNICAMP, como el Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, créanme, no le piden nada a otros centros. Mi experiencia, yo llegué a Europa y dije, yo estaba nervioso, dije, no, pues estos me van a dar vueltas, ¿no? Han de tener mejor entrenamiento, escuelas de renombre, etcétera. Y no, la verdad es que cuando yo llegué, el entrenamiento fue arduo, pero yo nunca sentí que ellos tuvieran una mucho mejor preparación que yo. Entonces, yo los invito, este es un programa, no se necesita tener un programa de doctorado. Tú puedes aplicar al IDSD saliendo de tu maestría y ya en este año, estando en el IDSD, buscar un programa de doctorado. Es por eso que se ha vuelto un trampolín para muchos de nosotros. En mi caso, yo llegué simplemente con la maestría y ya estando ahí, pues me abrieron las puertas a un par de programas de doctorado y dije, bueno, pues yo me quiero ir a Odense, yo me quiero ir a Dinamarca. ¿Por qué? Porque ahí estaba en aquel entonces Vladimir, estaba cerca de Rostock y además estaba Jim Boppel, que era a quien yo veía como posible supervisor. Entonces, si algún día quieren aplicar a este programa y tienen dudas de cómo hacer, de cómo escribir una carta, una cover letter, no duden en ponerse en contacto conmigo ya hay varios brasileños, por ejemplo, que han pasado este programa, también varios egresados de CEDEPLAR, de UNICAMP, por ahí vi a Gustavo, pues siéntanse libres de contactarlos, de pedirles ayuda de cómo funciona esto y estoy seguro que recibirán ayuda. Es una comunidad bastante buena onda en ese sentido. Y pues como pueden ver aquí, se ve que los próximos años será en Barcelona, entonces tampoco veo mucho programa en estar un añito en Barcelona. Yo creo que pocas personas se quejarían de eso. Y ya para los que están terminando su doctorado, pues también quiero comentarles que hay muchas oportunidades en Europa y en muchas partes del mundo. Yo hablaré específicamente igual de las que a mí me ha tocado, donde uno hace un proyecto de investigación, lo manda, hay que aplicar y pues en una de esas te lo dan. El mensaje más claro a mí me lo dio Vladimir Canudas Romo, me dijo: José Manuel, si tú quieres hacer lo que te gusta, lo que tú quieras hacer sin tener que trabajar necesariamente para un proyecto en específico, pues ponte a aplicar a estas fellowships, pero no apliques a una, aplica a 20. Aplica hasta que caiga una. Y ese yo creo es el mensaje también que yo puedo transmitir. Al final, muchas veces estas aplicaciones o sea, un rechazo no refleja ni la calidad de tu trabajo ni la calidad de tu propuesta. Simplemente los recursos son limitados, a veces te tocará, a veces no. Pero yo les comento, a mí me tocó la Newton International Fellowship. Esta es una fellowship que te cubre 2 años y además está abierta para cualquier persona del mundo para venir a estudiar al Reino Unido en alguna universidad. Entonces, si tienen esa también tentación de a lo mejor aventarse al extranjero, intentar algo, pues igual no duden en ponerse en contacto conmigo. Y otra también oportunidad ya a nivel europeo, que es muy
muy prestigiosa y también bastante jugosa en el sentido de lo que da la fellowship, es la Marie Curie Fellowship y es el mismo proceso. Lo importante es tener una idea de un proyecto de investigación que quieras hacer en los próximos 2 años y después pues solo es aplicar. Pero como les digo, hay que aplicar no a una, no a dos, no a tres, hay que aplicar a todas las oportunidades que vean. No se dejen, no se dejen echar para abajo por un rechazo, es normal. De hecho, la carrera académica está llena de rechazos. Entonces hay que levantarse y seguir aplicando y seguir tratando de hacer una mejor cover letter, hacer mejor un proyecto y siempre busquen el feedback de sus profesores, compañeros. Yo les abro las puertas de mi correo cuando gusten y tengan dudas, pueden ponerse en contacto conmigo y dentro de lo que yo pueda, pues les echaré la mano. Y pues hasta ahí llega mi presentación del día de hoy. Me pasé por poquito, pero quedo abierto a cualquier pregunta y lo que deseen preguntarme. Yo creo que no los puedo ver, así que creo que voy a quitar mi presentación por un momento. Muitas graças, José, pela apresentação, uma bela apresentação. Na verdade, eu conheci o José quando ele começou o doutorado dele em 2015. Não sei se você recorda, gente. Acho que foi a primeira vez que a gente se viu, você estava... The first time we met, you started your PhD and I was at Max Planck and you were just starting the DSD school. Então, acho uma boa oportunidade para motivar os alunos também, né, a participarem, pensarem nesses programas. Pessoal, já que a gente deu uma abertura, eu vou fazer uma rodada de perguntas. Então, aqueles que tiverem alguma coisa pontual ou querem saber alguma coisa mais substantiva sobre esses trabalhos que o José Manuel apresentou, eu abro agora. Eu só peço que vocês se apresentem, tá? Digam quem são, podem ser em portunhol ou inglês. O José vai carinhosamente tentar respondê-los, tá bom? Então, está aberto para possíveis perguntas, questionamentos, dúvidas. Fiquem à vontade. Luiz, pode perguntar. Você precisa ligar o microfone, Luiz. Buenas tardes con todos. José Manuel, muy interesante tu trabajo. Ya. Yo lo que quisiera preguntarte es la cobertura de los registros de defunciones en los países que tú has trabajado, ¿están al 100% o tienen cierta omisión? Porque te diré que en el caso de Perú ahorita ya está disponible la información de defunciones del año pasado. Ya, cierto es que nosotros tenemos hacia atrás mucha omisión ya en defunciones, que ha ido ya mejorando, y a raíz de la pandemia, ¿no? Hemos llegado, según un cálculo que he hecho con medios, con métodos indirectos, métodos para calcular la cobertura, las defunciones del año pasado de SINADEF estarían en un 10%, ¿ya? Nada más, o sea, tendríamos ya prácticamente el 90%. Y con ello yo he construido una tabla de mortalidad y la he comparado con nuestra tabla proyectada antes de la pandemia. Y en Perú tenemos una caída de 3 años, ¿no? Entonces te comento, ¿no? Esto, pero la información que tú has utilizado, la cobertura, ¿es completa? Y si no es completa, ¿cómo has logrado completarla? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Indudablemente ese es uno de los grandes problemas que siempre tenemos, ¿no? Como demógrafos, sobre todo en países, pues en países latinoamericanos, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta el subregistro de la mortalidad y también de la población en los censos, si estamos utilizando el censo como denominador. En el caso de los países que nosotros estamos utilizando, nos fuimos por la vía más fácil hasta ahora, ¿no? Como un inicio, que es
tratar de agarrar esos países que, digamos, han sido hasta cierto punto validados por el Human Mortality Database, lo que quiere decir que los países nórdicos, por ejemplo, tienen cobertura casi perfecta de lo que es registro de mortalidad. Los países en desarrollo también, pero aún estos países tienen problemas, sobre todo en el contexto de la pandemia, es decir, estas muertes se van registrando semanalmente y siempre hay un retraso como para ir completando. Entonces, yo estimo que en el mejor de los casos para estos países estaríamos hablando de un 95% de registro oportuno por el histórico que ya sabemos de estas oficinas estadísticas. Ahora, en el caso, como bien mencionas, de Perú y de México y de Brasil, pues Everton y Bernardo y colegas, si no mal entiendo, si me acuerdo bien, pues tienen varios estudios, ¿no? Que justo muestran que estimaciones, por ejemplo, como el Global Burden of Disease, están sistemáticamente pues siendo muy optimistas en cuanto a qué tan bueno es un sistema de información. Entonces, el paso siguiente, que sería incluir países como bien mencionas, como Perú, países más como que en desarrollo, pues no se podría hacer tan directamente, tendríamos que hacer, claro, aplicar métodos indirectos, aplicar los DDM methods para saber qué tan buena es la cobertura. Entonces yo creo que es ahí también donde el rol del demógrafo va a brillar cuando tengamos datos para hacer estas estimaciones. Entonces, sin duda, es una buena pregunta y en el apéndice pues hablamos un poco de esto, del qué tan bueno es el registro en estos países. Gracias, José Manuel. I have a question in the same direction. When you present the models of excess mortality, we did some stuff on that, on excess mortality in Latin America. I think you saw the presentation a while back. One thing that you point out, it's very important, it's disaggregating information by age. For sure, it's an issue, but complementing the question of Luis Meza, we do have problems collecting data, and you can think about it, collecting data by age. So what's the advice that you could give? Because the question is, we do have data, but the data doesn't have good quality. So should we just drop what we have done, or how could we use this information to somehow to give some tips for policymakers to show how the pandemic is actually impacting mortality? Sí, bueno, mi respuesta sería un poco como en línea a lo que decía de uno no aplica a uno, sino aplica a 10 programas. Entonces, uno no ajusta un modelo, uno ve desde diferentes perspectivas esa información, ajustando distintos modelos que te darán diferentes resultados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de qué tan buena es la calidad por edad de una información, pues ahorita lo que se está usando mucho es el Penalized Composite Link Model, que te ayuda como a hacer un poco más suavizada esos datos por edad. Pero también sabemos que tiene sus limitaciones, y más en contextos latinoamericanos, donde ese reporte por edad es sistemáticamente dado más alto, ¿no? Lo cual puede, pues, inflar tu longevidad, tu esperanza de vida. Entonces, pues, mi respuesta, por supuesto, no es dejar lo que están haciendo. Yo creo que esa es una postura muy, perdón la palabra, colonialista, muy europea de, ay, a mí, repórtame solo si tienes buenos datos. Ajá, sí, ahorita. Nosotros dejamos de trabajar, ¿sí? Y muchas veces mandas un artículo a una revista prominente y te toca uno de esos revisores que son amantes del Human Mortality Database y te dicen, ¿pero por qué? Bueno, que no quieren que no trabajemos. No, vamos a trabajar, y de hecho nuestra labor es más ardua porque hay que poner más modelos, hacer más supuestos, jugar con ellos, pues para ver, si no dar un dato certero, por lo menos dar un buen rango que tiene, por lo menos un pensamiento detrás. Esa sería mi recomendación en todo esto, y más hablando con políticos, ¿no? Hay que decirles, a ver, estamos entre 70 y 80. No hay que decirles estamos en 77,642, porque entonces ellos agarran ese número y ya se da por sentado y no se cuestiona. Entonces, como demógrafos, especialmente en estos contextos, hay que siempre cuestionarnos y tratar de, pues, reportarlo lo más que podamos, ¿no?
Ese es, yo creo, nuestro trabajo como demógrafos. Vinicius. Hello, Jose Manuel. Thank you for the presentation. It was very informative. I have a question about a point you made about using models in countries with very high mortality like Brazil. And you said that if you compare models to the average estimates made from 2015 to 2019, the differences were quite small. But you, in another moment, you said that there was an advantage to using models versus these averages. So I would like you to expand, if possible, on these sort of these advantages, these comparisons beyond what we have from age disaggregated data, for example. You mentioned at some point differences in health from a paper from Marilia. So maybe you could comment on that. Sí. Perdón, pero a lo mejor no me expresé correctamente. Lo que quise decir en primer lugar es que en esos países donde el exceso ya es tan notorio, en términos del mensaje que uno da de qué tan devastadora ha sido la pandemia, es donde el modelo que escojas es ya sin consecuencia, porque ya el número es tan grande que hablar de 200,000 contra 210,000, por ejemplo, por dar un número, en términos del mensaje, ya qué importa si ajustaste con el binomial negativa, con Poisson, con edad, sin edad, ¿no? Ese era el punto que yo quería hacer. Por supuesto, como mencioné el caso de Dinamarca, ahí sí es muy importante, pues, qué modelo se ajusta y con qué supuestos, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de un país pequeño donde muy probable tendrás overdispersion, pues ahí sí te conviene pensar más en un modelo que a lo mejor esté basado en una distribución binomial negativa. Ahora, conforme vaya saliendo la información, por supuesto que estos modelos son muy crudos, ¿no? Pero yo creo que la crudeza, digamos, viene del hecho de que los necesitamos hoy, los necesitamos ahora, los necesitábamos ayer. Ahora, como bien dices, conforme más información vaya saliendo sobre comorbilidades, o encuestas longitudinales, pues modelos mucho más específicos y más poderosos en el sentido, por ejemplo, de establecer a lo mejor alguna línea de causalidad, etcétera, pues irán saliendo que serán mucho más informativos. Y también modelos más complejos. Hasta ahora yo creo que lo que hemos hecho es, pues, modelos que tienen sentido, pero muy limitados, porque solo estamos utilizando mortalidad y población. Ya en cuanto tengamos información de comorbilidades, de estratos socioeconómicos, diferencias étnico-raciales, etcétera, pues esto nos dará todavía mucho más, una perspectiva más a fondo de esa desigualdad que está existiendo entre el impacto, digamos, de la pandemia. There is a chat question from Fernanda. So it's in Portuguese, you can read it, or otherwise, if you don't understand. She asks about the indirect death, not. Eso, ok, está un poco implícito en el estudio sobre la esperanza de vida. Para calcular la esperanza de vida necesitamos lo que es la mortalidad por todas las causas, es decir, no tenemos una desagregación por COVID-19 contra otras causas. Sin embargo, el resultado, el último que mostré sobre cuál era la contribución de esas muertes de COVID-19, pues eso sí, lo que necesitábamos eran esas muertes registradas por COVID-19. Entonces, lo que hacemos, pues es un modelo de competing risk, ¿no? Que tienes COVID-19 contra todas las demás. Y esto es lo que hacemos en la descomposición, básicamente, es cuánto contribuye COVID-19 y el resto que no mostré sería por estas muertes que no fueron COVID-19, sino todas las demás. Esta es otra muy buena pregunta, Fernanda. ¿Por qué? Porque también conforme información sobre causas de muerte vaya saliendo, pues también más análisis, más certeros tendremos sobre cuál ha sido el impacto indirecto de la pandemia, ¿no?
O sea, hasta ahorita estamos especulando que a lo mejor esas muertes por neoplasmas, por cánceres que no tuvieron su tratamiento, pues la mortalidad aumentará, pero no sabemos a ciencia cierta hasta que tengamos esa información de las oficinas de estadística por causas de muerte. Lamentablemente volvemos a lo mismo, que esa información seguramente estará disponible antes en países desarrollados que en países en desarrollo. México, por ejemplo, casi siempre libera sus bases de datos casi un año después. Entonces no es hasta septiembre, octubre de este año que nosotros tendremos, para el caso de México, pues una idea de qué está ocurriendo con otras causas de muerte, pero sin duda habrá un cambio quizás sustancial en el perfil de la mortalidad de muchos países. Alguém mais, gente? Alguém mais tem algum questionamento para o José Manuel? Oi. Oi, Everton. Tô com a mão. Pode ir lá, Tia. Tia? Creo que no escucho. Creo que se... Yeah, I think she froze. I do have something to add. I think we should also look at the ill-defined causes of death. This is something, especially respiratory diseases. I think during pandemic, Latin American countries, they do have quite some number on ill-defined causes, and I think during pandemic, probably these numbers will increase a little bit. This is also another way, indirectly, to see the impact, I think, but this is just a thought. Tirza, você voltou? Voltei. Vai lá. Obrigada, viu, Everton, pela organização. Muito obrigada, muito bom te ouvir, ótima apresentação. Acho que amanhã vou ter aula com os alunos, a gente vai poder discutir bastante, eu acho, né? Tirar com relação a isso, as dificuldades dos bancos de dados, calcular as taxas, os números absolutos, muito bom. Agora, há uma dúvida que eu fiquei, eu acho que para qualquer um de vocês, mas para você em especial, essa pergunta, para qualquer um de vocês que estejam trabalhando com medidas indiretas, né, também, é a questão da população. A gente está com um problema no Brasil, nós não vamos ter o censo demográfico, né, muito provavelmente nem agora, esse ano. Então, a última informação para a população detalhada por sexo, idade, raça, cor, nível socioeconômico, de uma maneira mais forte, e para as várias regiões também, o Brasil é continental, a gente tem diferenças muito grandes regionais, né? São vários países num só. Então, assim, é mais como lidar também com essa incerteza, não só no numerador, como no denominador, né? Até para fazer as correções, né? Obrigada. Sí, de hecho, qué bueno que levantas este punto. El denominador de la población es muy importante, y también sabemos pues que los censos no son perfectos. También tiende a haber una tendencia, por ejemplo, a reportar edades más altas de las que realmente tiene la población. También pues hay una subcobertura. En el caso de México, por ejemplo, el censo se llevó a cabo el año pasado, pero ya empezamos a ver que pues la subcobertura del censo es mucho más alta que otros censos. Tenemos que, igual, otra vez, métodos indirectos para tener una evaluación más clara de la población. Como para estas estimaciones que mostré hoy, pues como menciono, nosotros nos fuimos por la vía más fácil, que fue agarrar las estimaciones anuales de población de las Naciones Unidas, y para el 2020 generalmente es una proyección. Ahora, una proyección en el corto plazo también generalmente es bastante buena, ¿no? Si estuviéramos haciendo estimaciones para el 2040, 20 años de ahora, ahí sí sería todavía mucho más complicado. El reto ahora que tiene Brasil precisamente es
más allá de las estimaciones de esperanza de vida y de tal, es que el censo es una herramienta fundamental para la planeación de políticas públicas, para repartición de dineros, es una herramienta fundamental para los demógrafos, para todas las muchas disciplinas, hasta que no lleguemos a tener un registro como esos países en desarrollo o Costa Rica. Entonces, creo que es muy bueno que levanten ese punto porque sí, la discusión desde una perspectiva latinoamericana es muy distinta a la discusión, digamos, europea, donde esto ya ni se discute, porque ellos pues tienen registros, tienen muchas fuentes de datos. Entonces sí, tienes razón que por lo menos para el caso de Brasil y México será muy importante pues cómo se corrige ese censo o qué estimaciones proveeremos. Si hubo también diferencias regionales, si hubo estados, por ejemplo, donde la captación fue mejor que en otros, o si hay algún sesgo sistemático, por ejemplo, con subgrupos étnico-raciales o sobre estratos socioeconómicos, pues será muy importante también esa evaluación en los censos que vienen. Y pues ahí también tienen un buen trabajo todos los de Naciones Unidas, los de CELADE, por ahí vía Elena, no sé si sigue conectada, pero también hay que echarles la bolita porque ellos tienen muchos recursos y muchas veces muchos más que los centros demográficos de universidades. Acho que tem mais duas pessoas. Luciana também. Luciana, você quer falar? Você falou que... Sim. Vai lá. José Manuel, muito obrigada. Eu vou falar em português para eu conseguir atingir o meu alvo, né? Aí o Everton, se você precisar de tradução, o Everton ajuda aí. Bom, é mais um comentário, né? Assim, acho que faz parte também da aula inaugural, a gente trazer algumas questões. Especialmente no Brasil, né, quando a gente trabalha aí com a taxa, no caso, a gente está fazendo modelos binomial negativo, Poisson, a gente está trabalhando com numerador óbito, denominador população, e uma coisa que os modelos vão ter que avançar, né, basicamente, em relação ao numerador, você tem uma mortalidade aí expressiva que não foi ainda contabilizada por óbito como Covid, né, muito em decorrência daquele caminho, né, que a gente tem o Covid como causa básica, mas você tem aí um volume grande de óbitos sendo corrigidos, porque ele foi classificado como mortalidade por insuficiência renal, encefalite, alguma coisa nesse sentido. E uma outra questão também, especialmente no Brasil, é que na medida que que a população ela é contaminada, né, ela teve Covid, ela tem um menor risco de ir ao óbito. Então, o nosso denominador ele tem também, além da população que não foi contaminada, a população que já teve Covid, né, foi positivo, e você tem a população que está sendo vacinada, claro que em ritmo muito lento, mas que está sendo vacinada. Então, eu acho que os modelos ainda vão mudar bastante, né, em relação ao que a gente pode observar no que foi no ano de 2020. Isso especificamente para o caso do Brasil, né, que é uma particularidade, talvez, em relação a outros países aí da Europa, enfim. Era mais um comentário nessa linha, que acho que você mencionou super bem a questão de como que os modelos têm que ser refinados, né? É mais um comentário. Obrigada, foi ótimo, assim. Sí, gracias, Luciana. Yo creo que sí, lo que mencionas es muy importante en el sentido de que el cómo se está clasificando una muerte de COVID-19 también varía muchísimo entre países. O sea, al inicio se decía, bueno, si a alguien se le hace la prueba póstuma, ¿no?, sobre SARS-CoV-2 para saber si fue muerte por COVID. Después hubo otras definiciones, como por ejemplo, que si hay una defunción y hubo una prueba de COVID-19 en los últimos 28 días, se considera COVID-19. También hay otro efecto, que es que los médicos pues no conocían esta enfermedad al inicio, entonces también va a haber una adaptación a qué poner en los certificados de defunción. Y todo esto, por supuesto, pues como mencionas, se tiene que tomar en cuenta, sobre todo cuando queramos establecer una relación causal entre COVID-19 y la muerte. Entonces, en ese sentido,
completamente de acuerdo contigo que estas medidas de exceso y de esperanza de vida son medidas muy crudas, pero que ganamos un poco al no necesitar de tanta información en comparación a otros modelos. Pero conforme vayan saliendo, bien claro, como tú dices, se irán refinando los modelos, se irán utilizando herramientas más poderosas, ¿no? También modelos, no sé, de machine learning, se irán utilizando muchas más fuentes individualizadas, ¿no? Con datos individuales, también de redes, etcétera. Entonces, pues solo estamos a la espera de que estos modelos empiecen a salir para tener una idea más clara de diferencias regionales, diferencias individuales, etcétera. José Marcos levantou a mão. Buenas tardes, José Miguel, te agradezco. Yo soy José Marcos, profesor acá de nuestro programa de posgrado acá en UNICAM. Te agradezco la presentación, te felicito, agradezco tu presencia. Y quería quizás cambiar un poquitito la charla. Es cierto que estamos hablando de mortalidad y estamos hablando de un momento de catástrofe muy fuerte y que seguramente va a tener impactos muy parecidos con muchos, digamos, con muchas pequeñas guerras o pequeños conflictos que han sacado vidas de mucha gente. Y lo que te quería preguntar es si tú sabes o si tú ya trabajas con eso, también los impactos indirectos que eso va a tener. Primero, sobre las condiciones de vida generales de la población. Sabemos que la COVID trae secuelas muy importantes para las personas después de enfermas. Estamos hablando de millones de personas que han contraído el virus. Ese es si hay estudios, sobre todo epidemiológicos, que dan cuenta de lo que puede pasar a partir de vencer esta etapa. Y la segunda, que me gustaría, es el impacto que sabemos que conflictos armados, por ejemplo, la Segunda Guerra, tú mostraste muy bien lo que pasó en algunos países de Europa, lo que estamos viendo, la reducción de la expectativa de vida, pero te preguntaría sobre el impacto sobre la natalidad que vamos a tener en el corto plazo, quizás no en la fecundidad, pero hemos visto en muchos países que enfrentaron la guerra el impacto que los conflictos tuvieron sobre la natalidad, y después tuvimos baby booms, tuvimos baby buster. No sé si tú tienes conocimiento de estudios ya que están pensando cómo eso se va a dar en el corto plazo, porque creo que el impacto mismo de la mortalidad en la descontinuidad de la pirámide etaria no va a ser quizás tan grande porque van a estar atingiendo mucho más la población mayor. Pero hay un impacto, sí, que puede ser que sea indirecto. Quería escucharte un poco, a ver si hay estudios y cómo están pensando estos impactos. Gracias. Sí, gracias. Bueno, respecto a la primera, pues yo creo que esa es la pregunta abierta de cuáles serán las consecuencias en el largo plazo no solo del COVID-19 como enfermedad, pero de la pandemia como fenómeno, ¿no? Porque, es decir, ya hay estudios, pocos, y también las muestras suelen ser pequeñas, pero hay estudios igual que se empiezan a ver enfermedades 3 meses después de haber dado positivo a COVID-19, que muy probablemente se debe a que la persona pues se vio debilitada por el virus. Esto tendrá un efecto, si no en el largo plazo, en el mediano plazo seguramente, en la salud de las poblaciones. Es decir, hubo mucha gente que quedará debilitada en el futuro. Pero también hay otro impacto directo de la pandemia que quizás se vea reflejado en el largo plazo. Uno tiene que ver con los servicios de salud, obviamente. Un sistema que ha estado sobresaturado necesita también un tiempo de respiración para poder otra vez estar en un grado óptimo. La otra es, pues, lo que sabemos es que las desigualdades matan, ¿no? Y si esta pandemia está haciendo estas desigualdades todavía más, que yo creo que sí lo está haciendo y te doy una razón, es, por ejemplo, el grado de informalidad de países latinoamericanos, ¿no? O sea, en Europa, en muchos países dijeron, hay lockdown,
lo que pasó en México y quizás también en Brasil, ustedes me pueden decir, es que pues, las personas no se pueden dar el lujo de estar encerrados un mes, y mucho menos cuando hubo una falta organizacional de todos los estados, municipios, trabajar al mismo tiempo. Entonces las personas, sobre todo aquellas en la informalidad, sin un seguro médico que las soporte, pues se vieron mucho más expuestas al virus. Y esto no solo va a afectar su salud directamente, pero también va a hacer que esas desigualdades se incrementen, ¿no? Y yo creo que eso se verá reflejado en el largo plazo, quizás en el sentido de que la esperanza de vida para regresar a esa tendencia de seguir creciendo se va a tardar más que lo que observamos, por ejemplo, en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial. También hay diferencias por sexo. El hombre se ve que está siendo mucho más afectado que la mujer, y esto muy probablemente también se traduzca en el largo plazo a que nosotros tendremos pues unas consecuencias más grandes en comparación a las mujeres. Esa sería mi perspectiva con respecto a esto del long COVID, que también se sabe muy poco, pero ya han ido saliendo 2, 3 artículos en revistas médicas sobre cuáles son las posibles consecuencias de esto. Incluyendo lo que mencionaba en la presentación de que muchos tratamientos pues están viendo pospuestos, y esto al final no está ayudando tampoco. La otra, indirectamente, hablando de conflicto, también en la lab me tocó hacer una presentación, y ahí también fue sobre, pues un poco especulando que esto también cambiará las dinámicas de la violencia en América Latina, y estas no son pues mínimas en nuestros países, ¿no? Con Brasil con 60,000 homicidios al año, México con 20 y tantos mil, la pandemia creíamos que a lo mejor iba a decrecer, a hacer que estas disminuyeran un poco, y hasta ahora lo que hemos visto es que no, que esas dinámicas siguen, y donde sí ha aumentado es esa dinámica dentro del hogar, donde ha habido más llamadas, por ejemplo, a atención de mujeres, sobre todo hacia las llamadas de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor la presión económica, más aparte que dentro del hogar hay más interacción, pues esté provocando que haya un incremento en lo que es violencia intrahogar. Y esto indirectamente afectará, sabemos las consecuencias ya de la violencia en el largo plazo. Alguien que estuvo expuesto a violencia es más probable de que consuma alcohol, de que sufra estrés postraumático, de que también sea violento de grande, incluso se haya hecho un vínculo con enfermedades cardiovasculares, etcétera. Entonces hay muchos, digamos, caminos a través de los cuales esta pandemia puede afectar indirectamente la mortalidad en el largo plazo. Y uno de los pocos estudios, de hecho, sobre esto fue de Perú, donde se vio que la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, estaba incrementando sustancialmente. Con respecto a la fecundidad, ¿ustedes también le dicen fecundidad como en México o fertilidad en Brasil? ¿Cómo es ahí? Fecundidad como en México. Sí. Ok. Con respecto a la fecundidad, yo no soy experto en fecundidad, pero he visto que ya hay debates sobre esto, ¿no? Mucha gente especulaba que iba a haber un boom, ¿no? Dado que, pues supongo que hay muchas teorías, ¿no? Una teoría es que cuando la mortalidad es alta, pues también como la fertilidad es alta, ¿no? Siguiendo la línea de la transición demográfica. También había, pues, esta especulación de que al estar encerrados más tiempo, pues uno aprovecharía el tiempo, ¿no? Pero hasta ahora, lo que se ha visto, sobre todo de países nórdicos, es que, pues no. O sea, eso que esperaba por lo menos inmediatamente, todavía no. Pero más allá de esto, no he visto yo más estudios o debates. Quizás haya alguien en la audiencia que sepa más sobre fecundidade que eu, que tenha mais informação. Só respondendo a sua pergunta, Zé Marcos, o pessoal de Viena acabou de lançar um pré-print, a Camila postou aqui, eles já estão fazendo análises com os nascimentos também mensalmente, fazendo comparações similares ao que é feito na mortalidade, e eles já mostram em diferentes países que está tendo um baby bust. Está tendo uma... Eu peguei alguns dados também, comecei a fazer algumas brincadeiras nesse sentido. No Brasil, a gente também começa a enxergar alguma coisa parecida. O problema do Brasil, diferentemente da Europa, é que tem a questão dos registros tardios. E um registro tardio não necessariamente não quer dizer que não ocorreu o nascimento. Então, saber diferenciar essas coisas, porque pode ser que as pessoas estejam postergando
os filhos, ou irão postergar os filhos. Por quê? Pelas inseguranças econômicas que vão vir para frente, mas também pode ser também que o sistema de registro nosso, que já está, além da saúde, já está sofrendo pressão, pode ser que também isso seja muito reflexo do registro estadio, mas no Brasil a gente já enxerga, eu comparei os meses de janeiro de 2021 com anos precedentes, tem Maranhão, por exemplo, 41% de redução em nascimentos. Se for olhar pelos estados, eu tenho uns gráficos que eu já fiz algumas coisas nessa linha. Eu acho que o Gustavo tem uma pergunta também. Oi, José Manuel, tudo bem? Muito bom te ver. Parabéns pela apresentação, parabéns também, Everton, pela organização. A minha pergunta, eu queria me aprofundar um pouco mais sobre a informação de mortalidade por causa de morte, né? Eu sei que você tem estudos sobre violência e também de decomposição, e minha pergunta é, qual que vai ser o impacto, né, da pandemia nas informações por causa de morte? Seria possível haver um apagão, né, um blackout de informação? Quais seriam os cuidados que um pesquisador deveria tomar no futuro quando for utilizar os dados de mortalidade por causa desse período? Será que teremos assim um apagão nesse sentido? Sí, yo creo, o sea, lo mencionaba justo en el lado de los médicos, al estar, pues digamos, más al tanto de una enfermedad que es tan prevalente como COVID-19, es muy probable que algunas de las causas sean reemplazadas por COVID-19. Como al principio de la pandemia quizás fue el otro lado, ¿no? Quizás muertes que eran COVID-19 no fueron registradas como COVID-19. Ahora, desde una perspectiva fundamentalmente científica, como investigador, como demógrafo, y quisiéramos ahondar más en cuanto a qué tanto ha cambiado la clasificación, lo que yo haría como un primer paso sería no estudiar la primera causa de muerte, sino estudiar la primera, la segunda y la tercera, y ver qué tanto estas dinámicas han cambiado con respecto a años anteriores. Esto creo que por lo menos nos daría una idea de por lo menos saber si hay este shock que mencionas o no, o si realmente han sido cambiadas las causas de muerte. Otro aspecto también sería complementar este tipo de estudios que hacemos nosotros como demógrafos, también con a lo mejor estudios más epidemiológicos, ¿no? Ver si la epidemiología de ciertas enfermedades de muerte ha cambiado o no a la par. Los epidemiólogos generalmente, pues, no saben tanto, a lo mejor, bueno, lo que la pandemia ha demostrado es que no todos saben tanto sobre esto de estructuras de población, de edades, dinámicas, pero ellos saben mucho de otras cosas que nosotros no sabemos. Entonces yo creo que para saber más sobre este proceso que mencionas, tendría que hacer un enfoque interdisciplinario donde yo me juntaría con los epidemiólogos y yo creo por ahí también los virólogos, infectólogos, para ver si ellos también están interesados en ver si esto ha cambiado o no. Y eso traducirlo ya a datos, a ver si la causa de muerte ha cambiado o no, digamos, registrada. Eso sería lo que yo haría, pero yo esperaría a priori, pues sí, un cambio, como siempre sucede. O sea, siempre, por ejemplo, cuando uno trabaja con la ICD, la Clasificación Internacional de las Enfermedades 8, 9, 10, uno no puede solo tomar las cosas como están. Siempre hacemos como un análisis previo para ver qué tanto hay esos brincos sobre las clasificaciones, y algo similar yo creo se podría hacer para analizar este potencial fenómeno que mencionas. Pero ahora yo tengo una pregunta. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Estás en el doctorado o qué estás haciendo? Estoy terminando doctorado. Muy bien, muy bien. Ahí sigue ahí y nos invitas a la defensa. Sí. Gracias. Pessoal, tem mais uma ou duas perguntas? A gente tem um espaço, talvez, para uma ou duas perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta para o José Manuel. Caso não tenham, a gente encerra por aqui essa aula. Então, deixem aberto. Alguém tem mais alguma intervenção? Gostaria de mais alguma
provocação, em relação a tudo que o José Manuel apresentou? Bueno, si no, yo les digo que esto ha sido muy grato. Creo que es la presentación donde más preguntas y la discusión también se ha hecho más bonita. Entonces, muchas gracias a todos por sus preguntas, por su interés, por la invitación. Espero que la próxima vez sea presencial, que nos veamos por allá, y pues les agradezco a todos los que platicaron, intervinieron, hicieron preguntas. Quien se quede con más dudas, que no le guste estar en público, pues mándeme un mail y con mucho gusto le seguimos por ahí. Bem, nós te agradecemos. Então, pessoal, a gente encerra por hoje. Agradeço mais uma vez em nome de todos os colegas, de todos os participantes aqui, pelo seu tempo, José. Foi uma apresentação fenomenal mesmo, bem ilustrativa, um tema super interessante e relevante. Então, agradecemos e espero que você continue mantendo o contato conosco, né, e a gente consiga seguir trabalhando, inclusive, em conjunto, né. Então, no mais, agradeço em nome de todos e é isso, pessoal. Super obrigado. Everton, as pessoas falaram de uma foto aí oficial, você viu? Eu tirei um print da tela. Tem um print aqui, eu vou tirar outro aí. Liguem suas câmeras e eu tiro um print e guardo no meu computador. Tá bom? Então vamos lá. X aí, gente. Pronto. Tirei o print. Ótimo. Ficou bom. Ótimo. Então mais, gente. Muito obrigado mais uma vez. Espero que um dia a gente consiga fazer presencialmente. Até mais, José. Tchau, gente. Obrigada, José. Cuídense. Bye, bye.